Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Continuamos con el estudio de la vida de Swami Shivananda, extraída de un libro maravilloso que se llama Biografía de un sabio moderno, escrito por sus discípulos. Eh, Hemos estudiado ya desde el primer capítulo, nos habla de la niñez de Swami Shivananda, de este gran maestro. Después, bueno, cómo fue su vocación primera que tuvo en la vida, que fue de médico, cómo fue su carrera brillante y muy humana. ¿M? Y después, bueno, cómo le vino el deseo de la renuncia y de dedicarse a la vida espiritual. Estudiamos la vida de Swami Jivananda ya iniciado por su maestro espiritual y su época de grandes austeridades y de grandes meditaciones, y también siguiendo con la vida de servicio, ayudando desde lo que él sabía que era la medicina, curando a los renunciantes, los sadhus que vivían en Swar Ashram, que era esa zona donde vivían muchos ascetas y renunciantes en Rishikesh. Y después, el domingo pasado, estudiamos sobre, bueno, cómo fue que él alcanzó, después de sus grandes disciplinas y austeridades, el estado más alto de realización del Samadhi. Este, y cómo recibió allí la gran visión entre tantos otros seres divinos de Krishna, que fue quien le encomendó que formalmente empezara a transmitir enseñanza y a recibir discípulos, a aceptar discípulos. Y bueno, también estudiamos la clase pasada, el domingo pasado, cómo empezó su obra, ¿no? Y cómo empezaron sus primeros días en lo que hoy se llama la Demand Life Society, que es el ashram que fundó Shivananda, que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora vamos ya a una etapa, es el capítulo 8, ya nos habla del ashram Shivananda, de la Demand Life Society crecido, con muchos discípulos, ya reconocido a la iluminación de Shivananda, incluso en toda la India, y muchos discípulos que llegaban a formarse con él. Este capítulo es el capítulo 8, que habla sobre los métodos de enseñanza de Swami Jivananda. Y ahí vamos viendo algunos de los métodos, ¿no? Que también podemos, muchas de estas maneras tan sabias de actuar de Sivananda las podemos aplicar también a nuestra vida o algunas de sus maneras aplicarlas, ¿no? A nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra familia, como él veía a los seres humanos, ¿no? Entonces aquí habla sobre libertad y disciplina, ¿eh? Dice, la enseñanza de Swami Shivananda era una síntesis de libertad y disciplina. Era capaz de combinarlas muy bellamente y de manera extremadamente sutil, aunque ello implicase un trabajo tremendo de su parte. ¿Eh? Poder conjugar las dos, ¿verdad? Imponer disciplina y también que eso no sea demasiado estricto, ¿no? Hay que estar muy preparado para poder dar eso, ¿verdad? Y se permitía crecer al discípulo en libertad. Y en la medida que el discípulo crecía, Swamiji se contraía. La entrega hacia el maestro no se reclamaba, pero él creaba situaciones en las que se hacía obvio quién era el maestro y que allí no había nada que él no supiese. Los discípulos observaban cómo las cosas seguían su curso. Comparaban lo que él había hecho con lo que ellos hacían y se daban cuenta que era infinitamente más sabio y más eficiente. El maestro siempre terminaba teniendo la razón. Cuando los discípulos veían esto, sobrevenía la entrega. Habitualmente, el gurú prescribe la sadhana, la práctica espiritual que debe realizar el discípulo, pero Swami Shivananda nunca lo hacía.
excepto en el caso de discípulos que estaban en perfecta sintonía con él. Aun cuando el discípulo venía para el mantra Diksha, la iniciación a un mantra, Swamiji le preguntaba al devoto cuál era su Ishta Devata, su deidad favorita. ¿Mm? O sea que él no le imponía un mantra, si bien en algunas otras fuentes me han contado que él muchas veces, cuando él intuía y veía directamente cuál era la deidad, que muchas veces lo veía, bueno, él iniciaba directamente en ese mantra, ¿no? Pero en otras ocasiones él, bueno, preguntaba al discípulo cuál era el Ishtadevata, ¿no? La deidad favorita, ¿no? Y lo iniciaba en ese mantra de esa deidad. Swami Shivananda daba una libertad completa, pero esperaba las oportunidades para plantar sus semillas, podar, guiar y conducir. Por ejemplo, si un discípulo venía a él después de practicar meditación durante 6 meses, a razón de 3 horas cada mañana, y le decía que no pasaba nada, como que no tenía ningún avance, él decía, Shivananda decía, debes hacer algo de Kirtan, de Hari Ram, en el salón de Bhajan, junto con la meditación, y entonces esta será más profunda. Le pedía que no esté todo el tiempo meditando en silencio, digamos, sino que cantara, Kirtan, que Swami Shivananda le daba mucha importancia, ¿no? En ese momento hacía el requerimiento. Si él hubiese dicho esto desde un comienzo, de que complementara los periodos de meditación con canto, ¿verdad? Con canto de kirtan, con repetición del mantra, ¿verdad? Quizás la sugestión no hubiese sido recibida tan favorablemente. O sea, como que el maestro dejaba que los discípulos experimentaran con su propia eh, forma y después él le indicaba, ¿verdad? Sutilmente, ¿verdad? Si la práctica hubiese hecho que la mente del aspirante se embotara, ¿eh? Swamiji podría haber dicho lo siguiente: ve y trabaja en la cocina cortando vegetales un par de horas por día. O sea, le indicaba karma yoga, ¿verdad? Si veía que la persona en su práctica de meditación se embotaba mucho, ¿verdad? Le prescribía más karma yoga, ¿no? Hacía parecer estas cosas como que el discípulo no estuviese sirviendo en el ashram, pero lo hacía para sacarlo de su letargo, ¿verdad? Porque la meditación es una forma de servicio, pero también hay que integrarla con otros aspectos, ¿verdad? Y para que no cayera en letargo solo practicando meditación, bueno, le pedía que haga servicio también, ¿no? Servicio en el sentido de, por ejemplo, ir a la cocina, etcétera, ¿no? En ese momento podía decirle, ¿por qué no te ejercitas? Perdón, hacía parecer que estas cosas como que el discípulo no estuviera sirviendo al ashram, pero lo hacía para sacarlo de su letargo. En ese momento podía decirle, aparte de Karma Yoga, ¿por qué no te ejercitas un poco? Haz algún pranayama y asanas, la práctica de Hatha Yoga. Mediante ello, el discípulo practicaba lo que más amaba Swamiji, el yoga integral, yoga de síntesis, que era característico de Sivananda, que era hacer todas las prácticas del yoga, de los 4 caminos: servicio, karma yoga; bhakti yoga, que es canto, que es kirtan, que es la parte devocional; raja yoga, que es la parte de meditación, pero también las asanas, ¿verdad? El pranayama; y luego jnana yoga, que es estudio, ¿verdad? Sivananda lo que pedía era que integráramos esos 4 yogas en nuestro día, en el día a día, ¿no? Que practicáramos un poco de cada uno de esos yogas. Que en realidad es un poco de cada uno de estos yogas, como decía Jivananda, es mucho, ¿no? Porque realmente nosotros vamos por el yoga que más nos gusta, y descuidamos los otros aspectos. Jivananda decía, practica todos los aspectos un poco, ¿no? Y de a poco los iba introduciendo en eso, ¿verdad? Mediante ello, el discípulo practicaba lo que más amaba Swamiji, el yoga integral, el yoga de síntesis. Simplemente proporcionaba incentivo y guía de vez en cuando. ¿eh? Le daba al discípulo el privilegio de elegir libremente lo que el discípulo quería hacer. ¿eh? Eso era el modo en que Swamiji nunca imponía su voluntad sobre la voluntad de sus discípulos. Por supuesto que el ashram tenía sus propias reglas y regulaciones. Eso era otra cuestión.
Entre él y los discípulos había una libertad total, pero esta libertad era guiada y disciplinada y le permitía crecer al estudiante. Esa misma libertad, entre comillas, dentro de una disciplina, es lo que hoy se vivencia, ¿no? Cuando uno va a la Divine Life Society, me ha tocado estar hace un par de años, 15 días, eh, y realmente se siente eso, ¿no? Se siente una gran disciplina, muchas actividades para hacer, pero a su vez no tenés a nadie que te está obligando a ir a una o a otra. Hay como una buena armonía en eso, ¿verdad? Dice, y el crecimiento estaba allí. La libertad no era tanta como para permitir que el discípulo se marchite. ¿Eh? Si era necesario, Swami Shivananda aguijoneaba afectuosamente al discípulo y lo despertaba. El pinchazo podía venir de 100 modos distintos, pero siempre era cortés. Te despertaba, pero no te lastimaba. ¿Mm? Este era su gracia suprema, y no exclusivamente en el sentido de la gracia divina fluyendo hacia todo, sino que era hecho graciosamente. Esta gracia suprema de Swamiji quizás sea imposible de encontrar en otra parte. Él era todas las cosas en uno, padre, madre, maestro, estricto y un amigo extremadamente amoroso. En todas las cosas era una síntesis, nunca una división. Estaba siempre combinando toda clase de contradicciones. Esta era su especialidad. ¿Ah? Y todo tipo de discípulos, imagínense, ¿verdad? Swamiji insistía incansablemente en que junto al servicio desinteresado, el aspirante debía estudiar textos sagrados y meditar. 6 horas de estudio, 6 horas de meditación, que ahí podría incluirse la práctica de asanas, de pranayama, y 6 horas de servicio. Esa era su rutina ideal para un buscador. ¿Eh? Me lamento un día dijo lo siguiente: me lamento cuando más de una vez mis propios estudiantes fallan en la comprensión de lo que quiero decir, cuando los impulso a dedicar todas sus vidas a la causa del servicio desinteresado. De ningún modo quiero decir que deben ser negligentes con su práctica personal en nombre de otra tarea. Nunca dejaba que eh, haya exceso de karma yoga en los espacios, ¿no? Que esto a veces en los ashram puede pasar, ¿no? Donde únicamente es karma yoga, karma yoga, karma yoga y no hay espacios para una práctica del que está allí residiendo, ¿no? Entonces Yogananda trataba de que haya una armonía en eso, ¿verdad? Dice, de ningún modo quiero decir que deben ser negligentes con su sadhana personal en nombre del karma yoga. El sadhana sistemático, una vez por día, a la mañana, temprano y a la noche, no son incompatibles para nada con el trabajo activo durante el resto del día. O sea que él cuidaba de que no pierdan su práctica personal en pos del servicio desinteresado. Porque incluso la práctica personal es un servicio, ¿no? El punto en el que insisto es que hasta el trabajo debe convertirse en una sadhana espiritual, hasta el karma yoga, quiere decir, el servicio más activo, adoptando la actitud de no hacedor, con el sentimiento de yo no soy quien disfruta, o la actitud de ofrecer a Dios todo lo que uno hace, sintiendo yo soy un instrumento en las manos de Dios. En ese momento, toda tu actividad diaria será adoración. Vuestras vidas se despejarán y brillarán con una luz efulgente ofrecida diariamente al ser cósmico manifestado. Ustedes se transformarán de modo lento pero seguro. ¿Cuántos padres de familia devotos están en este mundo practicando con diligencia un sadhana sistemático, junto con sus tareas sociales? Si ustedes, jóvenes racionales, no ven la lógica y la psicología de la poderosa influencia que ejerce sobre todas sus acciones vuestra actitud mental y la sugestión, entonces, ¿cómo esperarán que las masas y los legos entiendan la filosofía del karma yoga? Abandonen las amadas nociones preconcebidas sobre lo que es y lo que no es el sadhana.
Toda actividad de servicio desinteresado, hecha con reverencia, constituye el sadhana más elevado. Podríamos incluir todas las actividades en la vida, ¿no? Todo lo que hacemos, incluso en nuestra familia, nuestro hogar, etcétera, si lo hacemos con esta actitud de ofrenda, ¿no? De ofrenda al divino, ¿no? Si ustedes practican haciendo todo trabajo con espíritu de adoración, de ninguna manera podrá existir ese sentimiento de que no estoy haciendo ninguna práctica o no tengo tiempo para la práctica, ¿no? Cuenta Swami Venkatesananda, uno de sus principales discípulos, que algunas veces se nos pedía pelar papas y cortar vegetales en la cocina, y Swamiji solía insistir en que durante todo el tiempo que durase la tarea repitiéramos el nombre de Dios. ¿Mm? Esta es la forma de integrar, ¿no? El trabajo con la adoración, ¿no? Repetir el nombre mientras estás haciendo tareas. ¿Mm? Algunas veces todos cantábamos así mientras hacíamos nuestro trabajo. Y pone el Mahamantra, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, o en forma de kirtan. El canto nos hacía recordar que es Dios quien actúa y que el acto es para Dios. El sujeto es Dios y el objeto también es Dios. Y como consecuencia la acción se diviniza. ¿Mm? Un día estábamos trabajando justo en la oficina que estaba frente a Swami Shivananda. Alguno de nosotros tipeaba, otros escribían y otros hacían cuentas. Las tareas regulares que hay en el ashram como en cualquier oficina, ¿verdad? Tenía una manera muy amorosa de indicar cuándo quería decir algo gracioso. Se ponía los anteojos sobre la frente, cerraba un ojo y nos miraba con un codo apoyado sobre la mesa. Hay algunas fotos de Sivananda en esa actitud, ¿verdad? Y en algunos eso guiñaba un ojo y los miraba con otro ojo, como que ahí les iba a decir algo, ¿no? Había un rostro, una sonrisa pícara cuando nos decía, ¿no hacían este trabajo en Delhi? O sea, él cuando los veía, ahora vamos a ver, ¿no? Solamente meditando y horas y horas meditando, les daba karma yoga. Cuando los veía todo el tiempo haciendo karma yoga y olvidándose de su práctica, le decía, tiren esas máquinas y vayan a la práctica. Ponía siempre ese equilibrio, ¿no? Entonces aquí les decía, cuando los veía trabajando mucho en la oficina, ¿no hacían ese trabajo en Delhi? Sí, Swamiji, le respondían. Entonces, ¿cuál es el sentido de venir a hacerlo acá? Por supuesto que por otro lado él se lo pedía ese trabajo porque era necesario, ¿no? Pero aquí, cuando perdían, ¿verdad? El rumbo de por qué estaban ahí y se sumergían todo el tiempo o demasiado tiempo en la oficina, en las tareas regulares, digamos, ahí le decía, están aquí para moksha, ¿verdad? Vayan a hacer su sadhana. ¿eh? Dice, vienen a un ashram, un lugar sagrado, buscando moksha, liberación, y hacen exactamente lo mismo que hacían antes que hacían antes. ¿Para qué vinieron aquí? ¿No es posible para todos ustedes practicar karma yoga permaneciendo en la misma situación de vida en la que cada uno estaba? Todos nos quedamos callados. Entonces él daba la respuesta. Aquí es donde el espíritu se despierta. Es muy difícil cultivar el espíritu correcto mientras aún están ocupados en la batalla de la vida. Solo si viven a los pies de un maestro pueden descubrir este espíritu, o a los pies de una enseñanza, ¿verdad? A veces no tenemos el maestro allí directo, como un Swami Jivananda, pero podemos estar siempre a los pies de la enseñanza. Cuando vuelven al mundo, este sigue siendo el mismo mundo, pero ustedes no son los mismos, y por lo tanto el mundo tampoco es el mismo. Tienen una visión nueva, el papel del ashram es prepararlos para ello. Y ahora esta parte se titula Vagancia. Si Swami Shivananda era paciente en extremo con el trabajo imperfecto, con los errores y con la ineficiencia. No había virtualmente nada que no pudiese tolerar, excepto la vagancia. ¿eh? ¿Cómo puedes hacer que otra persona trabaje? La primera respuesta es que tú debes dar el ejemplo. El propio Swami Shivananda era el mejor ejemplo.
Una vez dijo, yo no solo trabajo duro, sino que hago trabajar a los demás. Hacía esto de un modo delicioso. Algunas veces se recostaba sobre su silla, miraba guiñando un ojo y sonreía. Esa mirada y esa sonrisa tenían algo que te embrujaba, te conquistaba desde el amor. Si el discípulo era Aragán y no respondía al cariño, primero le daba frutas, leche y bizcochos, y quizás otros regalos. Cada vez que el discípulo se acercaba, Swamiji lo saludaba y ensalzaba sus buenas cualidades. Esta era una manera indirecta de sugerirle, tú eres un hombre maravilloso, ¿por qué no haces algo al respecto? En vez de decirle que era un haragán, le decía, tú eres maravilloso, tú eres un activo trabajador, tú eres, ¿verdad? A veces el discípulo tomaba el guante y otras veces podía decir, estoy meditando 6 horas diarias. Entonces Swamiji respondía vehementemente, muy bien, debes meditar y hacer algo de kirtan, y adoración. Si el discípulo pensaba que Swamiji lo estaba animando para hacer únicamente eso, se volvería más haragán. Ni siquiera la leche y las frutas lo inspirarían. Entonces, en presencia del discípulo, Swamiji comenzaba a hablar de otro. ¿Qué hombre dinámico es fulanito? Todos deberían ser como él. Si el discípulo no tenía esto en cuenta, Swamiji decía, para cambiar debes hacer algo al respecto. Y caía como un rayo durante unos pocos minutos. Y ahí sí lo reprimía y le decía, anda a hacerte trabajo, anda a hacer aquello, ¿no? Y después era de nuevo leche y miel. Si esto también fallaba y el discípulo seguía siendo Aragán, era él el primero que le pedía que se fuera del ashram, cuando, que se fuera del ashram. Un aspirante soñador había adquirido una especie de indolencia engañosa, creyendo que era una manera de expresar una tranquilidad espiritual interior. Un día sucedió que Swamiji estaba conversando con algunos visitantes en la galería del Bajan Hall. Ese hombre joven llegó con paso cansino por la senda con una majestuosidad deliberada, ¿eh? Así como que estaba muy tranquilo, muy en Brahman, ¿verdad? El hombre joven llegó con paso cansino, ¿verdad? Con una majestuosidad deliberada, lo que captó inmediatamente la mirada de Swami Shivananda. Swami Shivananda lo llamó y le dijo, ven aquí, le dijo. Cuando llegó el joven le preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás desnutrido? ¿No hay nada para comer en la cocina? ¿O es que no tienes tiempo para comer? Tu cabello todavía no se ha puesto gris. ¿Por qué entonces ese porte de estar medio muerto de hambre? ¿Dónde está tu energía? ¿Por qué no te apuras y das algunos saltos? Déjame ver cómo corres. Le ponía energía, ¿verdad? En ese momento Swamiji dijo con un movimiento de cabeza, quiero mandar a este muchacho a un cuartel militar. Solamente un entrenamiento militar infundirá vigor en ese éxtasis ermitaño. ¿eh? Pienso que nació Aragán. ¿eh? Él parece pensar en que una vida de renunciación es sinónimo de quietud física e inactividad. Solo el Señor sabe de dónde sacó esas ideas. Luego dijo, volviéndose hacia el muchacho, que había completado la vuelta sobre el Bajan Hall. Debes aprender una lección del ocupado hombre de la ciudad, o del hombre o del joven estudiante de medicina. Con qué rapidez se mueve haciendo su trabajo diario en el hospital, de sala en sala, a través de corredores y galerías. ¿Por qué no lo imitas? Alguien que renunció al mundo debe ser el trabajador más dinámico, ya que tiene la ventaja de estar completamente libre de las diversas actividades y distracciones que acosan y rodean al hombre en la vida mundana. Desde mañana, sé más enérgico. Quiero ver cómo corres y no cómo caminas. Quiero verte enseguida andando por todos lados. La pereza no es santidad. Si así fueras, deberían canonizarse cada silla, cada mesa y cada columna. Sacurre tu modorra y conviértete en un trabajador versátil. O sea, cada uno le indicaba según lo que veía, obviamente, ¿no?
Dice, durante las clases que se daban en la Academia de Yoga Vedanta, Swamiji acostumbraba a despertar a cualquier aspirante que quedaba dormido, se quedaba dormido y le preguntaba, ¿anotaste los puntos importantes de lo que escuchaste en cada clase? Lo más común era que los aspirantes no lo hubiesen hecho. Entonces Swamiji continuaba, después que la clase termina y tan pronto como llego a mi habitación, reflexiono sobre las ideas que acopié durante la clase. Una meditación profunda sobre ellas hace surgir otros pensamientos sublimes que están vinculados. Con todo ello escribo un artículo y se lo presento al mundo. Y vamos a cerrar con este, ¿verdad? Dice, en el ashram había un aspirante al que le gustaba la meditación. Se lo veía sentado sobre una roca a las orillas del Ganges, todas las mañanas, sin moverse en lo más mínimo, por un periodo de 2 o 3 horas. Todos pensaban que que no solo estaba disfrutando de una meditación profunda, sino también de la supraconciencia. Menos Sivananda, que ahora vamos a ver qué ve en ese aspirante que se pasaba horas quieto como meditando, ¿verdad? No obstante ello, una mañana Swami Shivananda le preguntó por qué no había concurrido a la clase matinal. Él le dijo, Swamiji, yo amo la meditación. Medito todas las mañanas durante 3 o 4 horas. Ese día Swamiji estaba jovial. Ten cuidado, le dijo, no sea que te caigas al Ganges. Puedes entrar en un estado supraconsciente en cualquier momento y darte un baño, le dice. Luego de una pausa agregó, ¿sabes cuál es el modo más rápido de entrar en ese estado de dicha completa? Te lo diré. Come un buen arroz frío y cuajada. Prepara una leche de búfalo. Prepárate una hermosa cama con almohadas suaves. Recuéstate en ella. Respira profundamente en silencio. Entrarás instantáneamente en ese estado. Lo que le estaba diciendo que él estaba durmiendo en esas 3 horas, ¿no? Que estaba en un estado que no era meditación, sino un estado de tamas, ¿verdad? Ese estado que asumes como de supraconciencia sentado sobre una roca y como una roca, no es mejor que lo que te acabo de decir. Por supuesto que a otros que le veía ya la mente pura y capacitada les diría andate a la roca y quédate allí contemplando, ¿no? Pero a él se daba cuenta que no estaba en ese estado auténtico, ¿no? El aspirante quedó espantado. Swamiji explicó, meditación significa tocar el infinito. Es comulgar con Dios omnipotente. ¿Sabes qué tremenda cantidad de poder surgiría en ti si meditas verdaderamente, aunque sea solo 5 minutos? Puedes transformar al mundo. Puedes enrollar el espacio como si fuera un pedazo de cuero. Puedes hacer maravillas con solo meditar durante 5 minutos. Meditar realmente, ¿verdad? Como Swami Jivananda obviamente entraba en esos estados. ¿Qué has conseguido con esa meditación de 3 horas que practicaste durante todos estos meses? Nada. Mejor acarrea agua del Ganges a la cocina del Ar. Ahí le decía, hace servicio, ¿verdad? Servicio de este tipo, ¿no? De esa manera desaparecerá tu letargo. Sé activo, sirve. Recién entonces sabrás lo que es la pureza. Solo cuando tu mente esté llena de pureza serás capaz de meditar. Vamos a dejar aquí la biografía y para cerrar vamos a leer alguna carta del Shivananda Upanishad. Si me quieren decir algún numerito, denme un número mayor de 50 y menor de 550. A ver, ¿quién pone primero un número? 55, Deba aquí. Bueno, ahí tenemos al maestro, después pusieron 73, vamos a ver. Ahí está Swami Shivananda, es el libro, se llama Shivananda Upanishad, que es una serie de cartas que los discípulos de todo el mundo le enviaban a Shivananda y él enseguida de puño y letra respondía, ¿verdad? Y al pie de la foto dice, la moderación en todo es la clave para tener éxito en el yoga, ¿verdad? Y esto es lo que enseñaba ahí en estas escenas, ¿no? El que estaba ahí perdido en el trabajo únicamente, en las máquinas, decía, anda a meditar. El que estaba únicamente sentado en una roca pretendiendo meditar, le decía, anda a hacer servicio, anda.
anda a cantar un poco. Por eso el yoga de síntesis, ¿no? Que es una armoniosa combinación de todas las prácticas. La carta dice 1 de febrero de 1949 y está dirigida a Sri Howard Williams en Londres. Dice, no esperes tu salvación de los demás. Tendrás que trabajar tú por tu propia salvación. Eleva el ser mediante el ser. Ama a todos. No le temas a nadie. Fíjate una meta. Avanza directamente hacia ella. No pierdas tiempo en el camino. No te dejes tentar por los siddhis, ¿eh? Son las experiencias o los poderes que pueden surgir. Los siddhis te harán caer y acabarán por descarriarte. No llegarás a la meta. Entra en el vasto e ilimitado imperio de la paz y la dicha eterna. Shivananda. Y vamos a leer uno más, el 73 que habían puesto ahí. Ahí está Shivananda en otra de sus fotos, ahí vestido como un occidental, ahí con un sobre todo. Esta carta, esta foto no dice nada del pie, y la carta es del 1 de noviembre de 1946. Está dirigida a todos, dice amigos. Celebrar satsang con mahatmas o grandes almas, contar con un buen preceptor espiritual, poseer buenos modales y comportamiento, tener autocontrol, poseer el don de hablar de manera humilde y agradable, eso es verdaderamente una bendición suprema. Servir al pobre y al enfermo, servir al gurú y al país, hacer actos nobles y caritativos, poseer el conocimiento del ser, fuerza de voluntad, resistencia, conseguir establecerse en Brahman, esto es, en verdad, una bendición suprema. Shivananda. Vamos a dejar allí unos segunditos de silencio. Om, om, om. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Somboló Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene, misma hora. Aum Namah Shivaya. Buena semana.